Sean bienvenidos a la clase número 8 del quinto nivel. Principios para el crecimiento de iglesia establecidos por Jesús, primera parte. Esta clase es supremamente importante en este nivel. Es bastante extensa, a tal punto que la hemos dividido en dos clases. La clase 9 continuaremos, pero aún así, las clases 8 y 9 son clases que van un poco más de tiempo que el acostumbrado. Les invito para que allí donde están, inclinen sus cabezas y oren con este servidor. Amantísimo Padre que estás en el cielo, muchas gracias te damos por tu grande amor. Gracias por tu bondad. Gracias, oh Señor, por habernos escogido para ser tus hijos, ciudadanos del reino eterno, pero sobre todo para darnos una parte muy importante que hacer como líderes de tu iglesia en esta tierra. Pedimos, oh Señor, la bendición de tu Santo Espíritu sobre cada persona que está allí frente a la pantalla viendo esta clase. Oramos, oh Señor, para que tú seas el maestro. Y oramos, oh Señor, para que tú nos capacites cada día y nos des fuerza y valor para hacer la obra que nos has encomendado. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. En los evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, vamos a encontrar estos principios para el crecimiento de iglesia que estableció el Señor Jesús. Pero vamos a encontrar unos detalles previos supremamente muy importantes a considerar que debemos tomar en cuenta para que haya un crecimiento verdaderamente efectivo y dirigido por el Señor. Quiero invitarles en primer lugar para que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, el capítulo 20. Mateo capítulo 20, y en el verso 20 al 28 encontramos un relato muy interesante. El relato paralelo a este está en Marcos capítulo 10, pero vamos a leer solo el de Mateo. Dice: en ese momento, la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con sus hijos a Jesús y se postró ante él para pedirle algo. Él le dijo: ¿qué es lo que quieres? Ella le respondió: manda que en tu reino mis dos hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le respondió: ustedes no saben lo que pide. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo he de beber? Y ellos dijeron: sí podemos. Él les dijo: a decir verdad, beberán de mi vaso, pero el sentarse a mi mano derecha y a mi mano izquierda no me corresponde concederlo, pues ya es de aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hombres. Entonces Jesús los llamó y le dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Y el verso 28 dice: imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es previo, se da previo a
el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y note la astucia de estos dos hermanos, cómo se valen de su madre. Las mujeres tienen ese poder, esa gracia o ese don para apelar y conseguir algo, y más cuando de sus hijos se trata. Y esta mujer se acerca a Jesús con ese pedido. La ambición de ellos y la ambición de la madre de ellos era que sus hijos estuvieran en las mejores posiciones. Pero noten ustedes la reacción que tienen los otros 10 discípulos cuando se dan cuenta de lo que están tramando Juan y su hermano Jacobo. El mismo relato aparece en el capítulo 10 del Evangelio de San Marcos, los versos 35 al 45. Pero Lucas nos presenta otro relato que tal vez se da en el mismo evento, antes o después del anterior, no lo sé, pero me parece muy interesante y quiero que abran sus Biblias conmigo en el Evangelio de Lucas, el capítulo 22, y vamos a leer los versos 24 al 30. Note usted que este relato está una vez que se establece la cena del Señor, una vez que Judas ya ha tramado entregar al Señor y se arma el complot para aprender el Señor de parte de los líderes del Sanedrín. Note lo que dice Lucas capítulo 22, verso 24. Además, los discípulos tuvieron una discusión en cuanto a quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados benefactores. Pero entre ustedes no debe ser así, sino que el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor, y el que manda tiene que actuar como el que sirve. Porque ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? Y luego le dice Jesús: sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. El verso 28 dice: pero son ustedes los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Por tanto, yo les asigno un reino, así como mi Padre me lo asignó a mí, para que en mi trono coman y beban a mi mesa y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Repito, toda esta discusión, toda esta ambición se da de parte de los discípulos cuando están saliendo camino del aposento alto hacia el Getsemaní. Apreciados amigos y hermanos, la dirección de la iglesia en manos de líderes con estas ambiciones e intereses personales estaba condenada al fracaso. No había unidad, sino rivalidad entre ellos. No procuraban el reino de Cristo, sino el reino de ellos. Al igual que los líderes judíos, después de 3 años y medio de haber estado andando con el Señor, no habían comprendido la naturaleza del reino de Cristo. En este marco, y note, estos son momentos, horas antes de la muerte de Cristo Jesús. Ahora hay una pregunta muy importante: ¿cómo se produjo la transformación radical en la vida de los discípulos después de su resurrección y de su ascensión? ¿Cómo fue posible que la iglesia del primer siglo creciera como creció? Estas preguntas son vitales. Jesús dedicó los últimos momentos, las últimas horas antes de su muerte,
para estar con sus discípulos. El Evangelio de San Juan presenta detalles interesantes de las actividades que realizó el Señor Jesús justo antes de iniciar el proceso de su pasión. En los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17, Jesús enseñó 5 principios fundamentales para el crecimiento del cristiano y para el crecimiento de la iglesia. A través de estos 5 principios, Jesús estableció 2 fundamentos claves para el crecimiento. Primero, preparó a sus discípulos para afrontar la realidad de la experiencia cristiana y crecer en Cristo. Y segundo, preparó a sus discípulos para que discipularan a otros y se multiplicaran. Estos 5 principios que registra el Evangelio de San Juan, desde los capítulos 13 al 17, son principios transformadores que Jesús había estado enseñándole a sus discípulos durante todo su ministerio, durante todo el tiempo que pasó con ellos. Ahora allí en el aposento alto, porque todo este relato se da en el marco del aposento alto. Ahora allí en el aposento alto, Jesús los enfatiza, los modela allí, justo la noche anterior de ser entregado y de ser crucificado. Estos 5 principios se dan en el siguiente orden, tal como aparecen allí en San Juan, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 y capítulo 17. Así que veamos estos principios. Principio número 1, espíritu de servicio. Principio número 1, espíritu de servicio. Si tú quieres ser un líder de Cristo, aprende y vive y modela este principio, espíritu de servicio. Todo el ministerio del Señor Jesús en esta tierra fue un ministerio de servicio. Los discípulos no podían estar preparados para ser transformados y para cumplir la gran comisión que el Señor les dejara en Mateo capítulo 28, 18 al 20, si no aprendían por precepto y por experiencia el espíritu de servicio. El primer principio, la primera enseñanza para establecer este principio aparece justo allí en San Juan capítulo 13, el verso 4 y 5. Allí dice: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlo con la toalla con que estaba ceñido. Jesús compartió con los discípulos 3 enseñanzas y esta es la primera enseñanza para que el servicio sea aprendido. El líder debe tomar la iniciativa de servir a su grupo. De lo contrario, el grupo nunca aprenderá. Recuerda, para que el servicio sea aprendido, el líder debe tomar la iniciativa de servir a su grupo. Y es justamente lo que el Señor está haciendo allí. Está dándole esta importante enseñanza a sus discípulos. Luego en el verso 8 aparece la segunda enseñanza. Dice el relato que se acercó a Pedro,
a lavarle los pies de Pedro. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. El verso 5, el verso luego dice que Jesús le dijo, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Y aquí está la segunda enseñanza. Es vital que servir y es vital dejar que nos sirvan. Es vital servir y es vital dejar que nos sirvan. Si no te sirvo, le está diciendo Jesús a Pedro, si no te sirvo, no hay compañerismo. Y si no hay compañerismo, no tendrás lugar conmigo, ni aquí ni allá en la tierra nueva. Queridos, el servicio es fundamental para el derramamiento del Espíritu Santo y el crecimiento de la iglesia. Aún hoy día el servicio sigue siendo factor fundamental. En el verso 12 del capítulo 13 de San Juan encontramos la tercera enseñanza. Dice el relato bíblico, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? ¿Sabéis lo que he hecho? ¿Tienen idea de lo que he hecho? Es la pregunta que le hace el Señor. ¿Saben por qué lo hice? ¿Cuál fue mi propósito al hacerlo? Luego les dice, ejemplo os he dado. La tercera enseñanza es la única manera en que ustedes pueden aprender a servir a otros es a través del ejemplo o del modelaje. La única manera que ustedes pueden aprender a servir es a través del ejemplo o del modelaje. Queridos, el servicio no se aprende a través de una clase virtual. El servicio se aprende en la acción, acercándonos a las personas y satisfaciendo sus necesidades. Resumiendo este primer principio, podemos decir lo siguiente. Mis queridos, este mundo necesita gente servidora. Lo que el mundo necesita es gente servidora. Y el mundo de los negocios sabe esto. El mundo de los negocios sabe esto. Y muchas veces nos encontramos con grandes avisos que dicen estaciones de servicio. Saben, queridos amigos y hermanos, Jesús estableció su iglesia para que fuesen estaciones de servicio en el mundo. Jesús te llamó a ti, me llamó a mí, llamó a sus discípulos para que fueran servidores, porque el mundo lo que necesita es servicio. El espíritu de servicio es fundamental. Este principio debía regir la vida y el ministerio de los discípulos para que se pudiese obrar la transformación de sus vidas y se estableciera la iglesia y la iglesia creciera. Recuerden, Jesús estableció el principio del servicio a través de 3 enseñanzas. La primera, el líder toma la iniciativa para servir a los miembros de su grupo y los miembros de su grupo aprenden de la iniciativa del líder. Número 2, el espíritu de servicio derriba barreras. Si no nos servimos, no hay compañerismo cristiano, porque justamente gracias a la experiencia de compartir, de servirnos unos a otros, como hay amistad, como hay compañerismo, como hay unidad. Tercero, el espíritu de servicio solo puede ser enseñado a través del modelaje. A todos nos corresponde manifestar, ejercer y tener ese espíritu de servicio. Quienes dirigen
la iglesia deben estar dispuestos a servir a los pastores. Los pastores deben estar listos para servir a sus ancianos y a los líderes de grupos pequeños. Los líderes de grupos pequeños deben estar dispuestos, prestos para servir a los miembros de su grupo. Y cada miembro de un grupo pequeño debe estar dispuesto a servir al mundo. Y el mundo será impactado con el espíritu de servicio de los hijos y de las hijas de Dios. Todo esto nos llevará a conquistar al mundo como llevó a los discípulos de Cristo. Queridos, solo el hombre que está dispuesto a servir más que cualquier otro realmente puede o consigue elevarse. Una de las leyes de la vida establece que el servicio lleva a la grandeza. El servicio lleva a la grandeza. Y cuanto más alto llegue un hombre o una mujer, más grande será su servicio. Más grande será su servicio. Ahora pasemos al principio número 2. El principio número 2 consiste o es fundamentalmente dar aliento y consuelo. Dar aliento y consuelo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, encontramos este principio número 2. Realmente el capítulo 14 debiera iniciar en el versículo 33 del capítulo 13 de San Juan. Jesús le está anunciando allí en estos pasajes que Él se va a retirar, que Él se va a ir, que Él no va a seguir más con sus discípulos. Y Simón Pedro le pregunta a Jesús: ¿a dónde vas, Señor? Y Jesús le responde: a donde yo voy no me pueden seguir, mas me seguirán después. Y Pedro le responde rápidamente: ¿por qué no te puedo seguir, Señor? Mi vida estoy dispuesto a dar por ti. Esta noticia de momento que le da el Señor los impacta a tal punto que los deja un poco desubicados, los pone perturbados y los pone tristes. Jesús se va a ir. Ellos habían estado acompañando a Jesús por 3 años y medio. Ahora Jesús les dice que ya no le pueden seguir más. Y se ponen tristes. Estaban tristes, tremendamente tristes, porque ahora no estaban seguros de su situación presente y futura. Habían convivido con el Maestro, estaban acostumbrados a Él, dependiendo de Él. Y de repente Él les dice: ya no vamos a seguir juntos, porque donde yo voy, ustedes no me pueden seguir. Así que ustedes van por su lado y yo voy por mi lado. Ustedes quedan solos y yo voy a estar solo. ¿Saben una cosa, queridos amigos? El mundo está lleno, está cargado de gente solitaria, de gente triste, de gente angustiada, gente que se siente abandonada, así como se estaban sintiendo los discípulos en ese momento. Gente en esa misma condición de los discípulos es la gente en que nos toca ministrar, es la gente que llena este mundo actual. Jesús les dice: ¿cómo ustedes van a ejercer su ministerio en un mundo cargado de gente desconsolada, de gente triste, de gente sollozando, de gente angustiada, de gente abandonada, de gente turbada? Necesitan reafirmar el principio de dar aliento y consuelo a la vida o en la vida de estas personas. Si ustedes aprenden a dar aliento y consuelo, no solo habrá un ambiente de hermandad y de comunidad en la iglesia, sino que el mundo querrá ser parte de ustedes. Y Jesús les dice
en el capítulo 14 de San Juan y el verso 1. No se turbe vuestro corazón, no se angustien, no se preocupen, crean en Dios, crean en mí. Aquí está Jesús dándoles aliento en medio de la turbación, pero a la vez enseñándoles cómo dar aliento a muchos turbados que se encontrarían a través de su ministerio. Para dar aliento a sus discípulos, Jesús recurre a 4 recursos fundamentales. Primer recurso, Jesús les dice: no se preocupen, yo regresaré por ustedes. No se preocupen, yo regresaré por ustedes. Esta soledad, le está diciendo Jesús, este sentimiento de abandono, esta experiencia de turbación, no será permanente, será temporal en este mundo. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y les tomaré, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús les garantiza a sus discípulos que la soledad, la turbación, la preocupación, la tristeza y el dolor que sufre el ser humano en este mundo son temporales. Pronto Cristo vendrá. Esa turbación, esa tristeza es temporal. Cristo pronto vendrá, y cuando Él vuelva nos traerá seguridad, nos traerá paz, y estaremos con Él por la eternidad. Y los discípulos comenzaron a pensar: y de aquí a que venga Señor, mientras tanto, ¿seguimos turbados? No, les dijo Jesús, y ahora les da el segundo recurso. Oren, 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 clamen, y yo les responderé. ¡Qué maravilloso! Oren y yo les responderé. Miren, les dice en 14, versículos 13 y 14. Miren, no se preocupen mientras están aquí, porque todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieren en mi nombre, lo haré. Jesús le da a sus discípulos, te da a ti, me da a mí, la garantía de que Él responde nuestras oraciones si las hacemos en su nombre. ¡Qué tremendo consuelo este! Ahora Jesús les da un tercer recurso, y les dice: yo les enviaré al Consolador. Yo les enviaré al Consolador. Mire lo que dice el verso 25 y 26 de San Juan 14. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que os he dicho. No quedan solos, les enviaré al Consolador. El Espíritu Santo quedará en mi lugar, y la tarea de Él será consolarlos, asistirlos, guiarles, enseñarles, recordarles lo que les he enseñado, estar al lado de ustedes, servirles de apoyo, así como yo he estado con ustedes. Mis queridos, el cristiano no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Jesús en su vida. Repito, el cristiano no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en su vida. Digamos no al desaliento, digamos no a la tristeza, porque no estamos solos. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros.
Amén, amén. No al desaliento, no a la tristeza, no estamos solos. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Pero ahora les da un cuarto recurso. Yo les voy a dejar mi paz. Yo les voy a dejar mi paz. Noten lo que dice el verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Jesús les dice, si los tres recursos anteriores no les dan certeza necesaria para vencer el desaliento y el desconsuelo, aquí está este último recurso. Si se someten a mí, si me entregan su vida y su ser entero, yo les daré mi paz. Queridos, no hay nada más precioso en este mundo para un ser humano que tener la paz de Cristo en su corazón. Es el tesoro más valioso. Pero ¿cómo se consigue esto? Entregándole completamente nuestro ser, nuestra confianza, dependiendo de las promesas, confiando plenamente en su palabra. Entreguen a mí su ser entero cada día. Yo les daré mi paz. No como el mundo la da. No es una paz exterior, sino una paz interior que en medio de las circunstancias les va a permitir vivir tranquilos, llenos de aliento y consuelo. Queridos, el espíritu de servicio y el dar aliento y consuelo son fundamentales para el crecimiento cristiano y para el crecimiento de la iglesia. Ahora veamos el tercer principio que aparece allí en el Evangelio de San Juan, el capítulo 15 de San Juan. San Juan, capítulo 15. El principio que aparece allí es el principio de la productividad. Productividad. Este tercer principio da un giro. Servir y dar aliento y consuelo no es lo único que los discípulos pudieran dar. Si eso fuera lo único, entonces la iglesia no iba a crecer, no iba a avanzar. Serían solo unos filántropos, no más. Necesitamos algo más. Entonces Jesús les enseña en este capítulo este principio vital, el principio de la productividad. El verso 16 del capítulo 15 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Vamos a vivir una vida de servicio. Vamos a dar aliento y consuelo. Vamos a tratar de hacer lo mejor. Vamos de consolar, fortalecer, servir a los seres humanos. Pero todo esto lo hacemos en el nombre de Jesús para llevar mucho fruto para su honra, para su gloria, para gloria de su santo nombre. Jesús le enseñó a sus discípulos que para poder llevar frutos, para poder ser productivos, debían tomar en cuenta tres grandes verdades. Para poder ser productivos, debían tomar en cuenta tres grandes verdades. Y estas verdades se manifiestan allí en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Primera gran verdad: nosotros no podemos dar fruto por nosotros mismos. Escuche bien, los discípulos, ni usted ni yo podemos dar fruto por nosotros mismos. Dice el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, así vosotros si no permanecéis en mí.
pretender llevar frutos separados de Cristo, con nuestras capacidades, con nuestras habilidades, con nuestros talentos, con nuestras astucias y aún usando métodos ingeniosos y fabulosos y bien ingeniados, es un rotundo fracaso. Quien pretenda llevar fruto por sí mismo, separado de Cristo, está procurando su propia gloria y no la gloria de Cristo, y va a terminar terriblemente mal. Escuchen, quien pretenda llevar frutos separados de Cristo está buscando su propia gloria, no la gloria de Cristo, y va a terminar muy mal. Segunda gran verdad. Solo en relación estrecha y permanente con Jesús es como podemos dar fruto. Solo en relación estrecha y permanente con Jesús es como podemos dar fruto. Note lo que dice el verso 5 del capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, no solo lleva fruto, lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Si nos mantenemos relacionados con Jesús cada día, esa relación nos habilitará con el poder necesario para ser instrumentos para llevar mucho fruto para gloria de Cristo Jesús. Solo viviendo en relación con Jesús cada día y permaneciendo cada día con Jesús es como estamos habilitados para llevar mucho fruto. El más grande desafío de la vida cristiana no es ser un gran orador, tener una gran apariencia, tener buenas relaciones, tener influencia en la iglesia o tener títulos académicos. El mayor y más grande desafío que tenemos, mis queridos, es vivir cada día y permanecer en estrecha relación con Jesús. Ese es el más grande desafío. Vivir cada día y permanecer cada día en relación estrecha con Jesús. Permaneciendo con Jesús, llevaremos inevitable muchos frutos como el Señor quiere que llevemos. Tercera gran verdad. Dar fruto tiene como único propósito glorificar a Dios. Dar fruto tiene como único propósito glorificar a Dios. No al líder, no al evangelista, no al predicador, no a las instituciones. Dar fruto tiene como único propósito glorificar a Dios. El verso 8 de San Juan 15 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Proponernos llevar mucho fruto, tener metas para presentar mucho fruto delante de Dios, para glorificar su nombre. No hay algo más grande, más hermoso que glorifique el nombre de nuestro Padre Celestial que llevar mucho fruto para su honra y su gloria. Queridos, propongámonos con la ayuda del Espíritu Santo y en obediencia a la palabra del Señor a llevar mucho fruto para la gloria del Señor. Que esa sea nuestra experiencia, permaneciendo diariamente en estrecha relación con Jesús, permanentemente para llevar mucho fruto y que el nombre de nuestro Padre Celestial sea glorificado. Oremos. Gracias, Padre, por tu inmenso amor, por tu bondad. Gracias, oh Señor, por hacernos tus hijos y tus hijas. Gracias, oh Señor, por revelarnos a través de tu palabra
estos principios de transformación, estos principios de crecimiento cristiano y principios para el crecimiento de la iglesia. Señor, que tu Espíritu nos ayude a internalizarlos en nuestra vida. Bendice cada persona que está allí, Señor, al frente de la pantalla viendo esta clase. Que tu Espíritu Santo tome posesión de su vida. Te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos, les espero para la clase número 9. Es la segunda parte. Hasta aquí hemos llegado al tercer principio. En la clase 9 hablaremos del cuarto, del quinto principio y del final de esta clase. Dios les bendiga a todos. Recuerda, el Señor está llamando a hombres y mujeres que sean líderes conforme al corazón de Dios. Cristo viene pronto. Prepárate.